Bueno, vamos a entrar directamente en materia para desmitificar la estrategia de 380.000 millones de dólares de Warren Buffett. Hay un movimiento financiero ahora mismo que está generando muchísimas preguntas en Wall Street y tiene que ver con una cantidad de dinero que sinceramente cuesta imaginar. En este análisis vamos a desglosar exactamente qué está haciendo el inversor más famoso del mundo tras 60 años al mando de Berkshire Hathaway, y en su primera gran entrevista después de ceder las riendas a Greg Abel, Buffett ha revelado algo fascinante. Resulta que su empresa está acumulando efectivo a un ritmo nunca visto, y en los próximos minutos vamos a entender los motivos, las advertencias y sobre todo la brillante lógica detrás de todo esto. Y para entenderlo, fijémonos en esta cifra monumental: 380.000 millones de dólares. Es decir, ese es el efectivo y los bonos americanos a corto plazo que Berkshire Hathaway tiene en caja a principios de 2026. Es una absoluta barbaridad. Pero lo verdaderamente interesante no es solo el tamaño de esta muralla de dinero, sino el contexto. A ver, la empresa no está pasando por ningún apuro, ni mucho menos. De hecho, acaban de reportar unos beneficios operativos trimestrales de más de 11.300 millones de dólares. Eso es un 18% más que el año pasado. O sea, la máquina de hacer dinero funciona a las mil maravillas. Pero, en vez de coger esos ingresos y reinvertirlos de golpe en el mercado, todo ese capital inmenso se queda ahí, inmovilizado, esperando. Lo que nos lleva al gran misterio de nuestro análisis. ¿Por qué acumular tanta liquidez justo cuando los índices americanos no paran de romper récords históricos? ¿Qué está viendo el oráculo de Omaha que el resto del mercado parece ignorar por completo? Pues bien, en su reciente entrevista en la CNBC, Buffett fue súper claro. Y la verdad es que las lecciones que compartió son clave para entender el panorama económico de hoy. Sección 1. El récord de efectivo. Una liquidez sin precedentes. Sección 2. La Iglesia contra el casino. Dos visiones totalmente opuestas del mercado. Para captar la magnitud de esta decisión, hay que entender cómo ve Buffett la economía actual. Para él, la precaución ahora mismo no es solo algo recomendable, es una necesidad estratégica absoluta. Y para explicarlo, usa una metáfora que da en el clavo. Por un lado, tenemos la Iglesia. Esto representa a los inversores fundamentales de toda la vida, los que analizan empresas con lupa, calculan su valor real, exigen un margen de seguridad y buscan negocios que duren. Básicamente, construyen riqueza a largo plazo. Pero por el otro lado, y haciendo muchísimo más ruido, está el casino. Aquí está la gente que compra y vende opciones de un día, que persigue acciones meme por pura inercia y que hace caso a supuestos gurús de Twitter. Invierten en una empresa simplemente porque ha subido un 20% esta semana, sin tener ni la más remota idea de a qué se dedica realmente ese negocio. Y Buffett es muy tajante con esto. Hoy en día hay más gente operando en este caótico modo casino que nunca antes en toda la historia financiera. Y los datos históricos le dan la razón de una manera increíble. En los años 60, cuando Buffett empezaba a destacar de verdad, se mantenía una acción en cartera durante más de 8 años de media. Pero hoy esa cifra se ha desplomado por debajo de los 6 meses. Es alucinante si lo pensamos bien. La mentalidad ha dado un giro radical en las últimas décadas. Una gran parte del mercado ya no compra empresas para ser dueña de ellas a lo largo del tiempo. Parece que simplemente alquila las acciones esperando dar un pelotazo rápido. Es la prueba matemática perfecta de esa mentalidad de casino que domina ahora mismo las operaciones. Sección 3. El círculo de competencia. La disciplina al invertir. Con toda esta locura especulativa alrededor, Buffett se mantiene firme gracias a lo que él siempre ha llamado su círculo de competencia. Básicamente se trata de tener clarísimo qué se entiende y, casi más importante, qué no se entiende. Hay una frase suya de la entrevista que es una lección tremenda de humildad. Dice: entiendo un porcentaje menor de los negocios en su conjunto del que entendía hace 10 años. A ver, estamos hablando de un genio de las finanzas de 95 años, reconociendo abiertamente que sectores como el tecnológico moderno se le escapan. Así que, mientras otros compran a ciegas empresas cuyos modelos no sabrían ni explicar en un minuto, él prefiere quedarse al margen. Tiene muy claro que es 1000 veces preferible mantener el efectivo intacto que arriesgarlo jugando a las adivinanzas en terrenos desconocidos. Así que todo se reduce a este número, 5. En más de 60 años de carrera, con recursos prácticamente infinitos y equipos de analistas a su disposición, Buffett confiesa que solo ha encontrado 5 oportunidades a gran escala que consideró de verdad excepcionales. Solo 5. O sea, una gran oportunidad clara y contundente cada 12 años de media. Es un recordatorio fascinante de que tener una paciencia extrema no es ser lento, es usar la herramienta de inversión más potente que existe. De hecho, si miramos atrás, esta montaña de 380.000 millones no es una rareza de hoy en día, es un patrón histórico. Buffett ya acumuló cantidades gigantescas de efectivo en los años 60, otra vez en los 80, luego en plena burbuja de las .com en el año 2000 y justo antes de la gran crisis financiera entre 2005 y 2008.
Ojo, hay que aclarar, para tener la foto completa, que Berkshire sigue teniendo un 70% invertido en el mercado, pero ese 30% de liquidez es como un muelle. Está ahí, preparado pacientemente, esperando a que el mercado ofrezca las valoraciones correctas. Sección 4. Comprar en el pánico. La oportunidad dentro de la crisis. Toda esa paciencia histórica da unos frutos tremendos justo cuando el mercado se paraliza por el miedo, cuando todo el mundo vende presa del pánico y los titulares solo anuncian desastres inminentes. Esa iglesia de la que hablaba Buffett abre las puertas para comprar a precio de ganga. Y los números respaldan esta estrategia. Pensemos en el colapso del COVID en 2020. El mercado sufrió una caída brutal del 33,9%, pero los que tuvieron el valor de comprar ahí vieron una recuperación del 190% en los 5 años siguientes. Con la inflación de 2022 pasó igual, una corrección del 25% seguida de un rebote tremendo del 85% en 3 años. Comprar cuando todo cae no es ser un temerario, es aplicar un principio fundamental que los grandes inversores repiten una y otra vez con éxito. Claro que llevar esto a la práctica en la vida real no es tan fácil. Para hacerlo bien hacen falta 3 pilares básicos que no se pueden improvisar el día que la bolsa se hunde un 5%. Primero, tener la cabeza completamente fría frente al pánico general. Segundo, contar con esa liquidez masiva disponible de la que venimos hablando, porque no sirve de nada ver la oportunidad de la década si tienes la cuenta a cero. Y tercero, poseer un conocimiento lo bastante profundo como para distinguir entre una empresa buenísima rebajada y un negocio que directamente se va a la quiebra. Esta preparación se hace en silencio meses y años antes de que el pánico asome en las noticias. Sección 5. La amenaza de inflación. El peligro invisible. Y mientras Buffett espera pacientemente su momento de actuar, hay un riesgo subyacente en la economía global sobre el que fue muy claro en la entrevista. Nos referimos a la estabilidad de las divisas y la inflación. Puso sobre la mesa ejemplos históricos bastante crudos. Recordó la devastadora hiperinflación en la Alemania de Weimar tras la Primera Guerra Mundial, el tremendo pico en Estados Unidos en los años 70 antes de las medidas de Paul Volcker y situaciones de la era moderna en países como Argentina, Turquía o Zimbabue. El mensaje, extraído de manera totalmente objetiva de sus palabras, es que cuando una sociedad pierde colectivamente la fe en su moneda oficial, los cimientos mismos de esa nación se fracturan de forma irreversible. Y aquí es donde entra el verdadero matiz de su advertencia. A ver, el problema no es que la inflación se quede un poco por encima de ese objetivo ideal del 3%. El miedo profundo es enfrentarnos a un escenario indomable, un escenario donde el repunte sea tan rápido y tan agresivo que los bancos centrales sencillamente no tengan margen de maniobra para frenarlo. Sería repetir errores del pasado, donde el efectivo pasó a ser considerado prácticamente papel mojado de la noche a la mañana. Sin embargo, para mantener una perspectiva realista y anclada en los datos, también hay que destacar que no se puede dar por hecho un colapso inminente. La Reserva Federal ya demostró en 2022 y 2023 que puede actuar con una fuerza histórica, consiguiendo bajar la inflación desde máximos del 9% hasta cifras mucho más manejables. Además, el dólar estadounidense mantiene un estatus indiscutible como la moneda de reserva global, y los bonos del Tesoro continúan siendo el activo refugio por excelencia para todo el planeta. Existen pilares institucionales extremadamente fuertes sosteniendo la economía actual. Lo que nos lleva a la reflexión final. A la luz de esos 380.000 millones de dólares apartados, la metáfora del casino y las advertencias sobre la inflación, la lección de todo este análisis no es infundir pánico, es aportar claridad. Es el momento perfecto para evaluar la estrategia de inversión. ¿De verdad comprendemos los negocios en los que ponemos el dinero? ¿Tenemos preparación y liquidez para la próxima gran caída del mercado? Son preguntas provocadoras, desde luego, pero responderlas con honestidad es, al final del día, lo que marca la diferencia entre construir un patrimonio duradero o simplemente pasar el rato apostando en el casino.